Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. ¿Cómo están ustedes? Un cordial saludo desde Sucesos. Estamos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede escuchar, nos puede observar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, Instagram, en el sistema X, en el WhatsApp. Nuestras direcciones, usted las conoce: Radio Sucesos Ecuador, @Radio Sucesos S, @Radio Sucesos S, las direcciones permanentes. Para el día de hoy, importantes temas relacionados con la posible unidad de la izquierda. ¿Qué va a pasar en Caracas en las próximas horas, donde está convocada una movilización general pacífica en contra del gobierno? ¿Será que eso lo ve bien el señor Maduro? ¿Cuál será la reacción del gobierno venezolano? También vamos a tratar un tema que ha generado mucha preocupación en Quito: el control de las velocidades. Nos está visitando en los próximos minutos el director nacional de la Agencia Metropolitana de Tránsito y, desde luego, las principales voces, los principales invitados para que usted esté plenamente informado. Especialmente en la parte política hablaremos de la crisis nuevamente que sale a la palestra, se pone en el tapete de la izquierda democrática. Dalton Bacigalupo se va del Partido Naranja y habla palabras muy fuertes de lo que está ocurriendo en esa agrupación política. Con eso y más, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos. La Organización de Estados Americanos le faltó un voto para aprobar una resolución exigiendo que Venezuela, su gobierno, presente las actas cuya suma dan como ganador de las elecciones del pasado domingo al controvertido presidente candidato Nicolás Maduro. El inicialmente silencioso Gustavo Petro de Colombia y su colega brasileño Ignacio Lula, aparentemente cuestionador de este perceptible fraude venezolano, finalmente se abstuvieron. La OEA requería 18 y con solo 17 votos esa organización se quedó prácticamente en el aire, mientras la cuna de Bolívar es un peligroso escenario de conflictos. Tan peligroso que para las próximas horas, para justamente este día sábado, la lideresa opositora María Corina Machado está convocando a una movilización general en Caracas. La situación de extremo conflicto que se advierte allí hace un escenario impredecible de lo que pueda pasar, sobre todo a partir de este sábado justamente. Y por eso nos honra con su presencia el doctor Patricio Zuquilanda, ex canciller del Ecuador, un hombre muy informado, muy enterado de lo que está ocurriendo en Venezuela y que puede llegar a qué punto. Doctor Zuquilanda, un gusto tenerlo. El país lo escucha. Muchas gracias. Mira, Félix, usted se refiere a que la OEA en este momento está en una situación comprometida frente al concepto de los americanos en el hemisferio. ¿No logró Ha una quedado resolución? en el aire, dice usted. Pues bien, la OEA está en el aire desde hace muchos años, cuando yo recuerdo que hablé con Miguel Insulza, el secretario de la OEA anterior, y le dije: oye, es necesario que intervengamos rápidamente para evitar
el cúmulo de violaciones a derechos humanos, torturas, prisiones en Venezuela en el tiempo del expresidente Chávez mismo. Y él dijo que no lo iba a hacer, que es un asunto de los países y que él no se iba a meter en eso. Desde ese momento se dio carta libre a Venezuela para que haga lo que ha hecho y que se llegue a lo que se ha llegado. Y que es insostenible. Insostenible. Y la OEA ahora nos acaba nuevamente de dar un ejemplo de qué no debe hacer un organismo internacional. Es un órgano que tiene almacenado en sus oficinas miles de resoluciones que nunca se han cumplido. ¿O acaso se cumplió algo en beneficio de un país débil como Ecuador desde la época de la invasión? Clarísimo. Pero ¿Verdad? ¿por qué ocurre eso? Entonces ocurre porque no tiene instrumentos de coerción para hacer cumplir sus resoluciones. La OEA no tiene esa capacidad y por lo tanto, si alguien está confiando en que la OEA pueda solucionar un gravísimo problema como el que se presenta por primera vez en el hemisferio, como es este caso de Venezuela, no lo va a hacer nunca. Es decir, olvidémonos de la OEA. Sin embargo, lo intentó y si no hubiese sido por la abstención de Brasil y la abstención de Colombia también, eso le deja en el aire, pero al menos intentó. Pero vamos adelante. Intentó para decir algo que no se va a cumplir, De porque acuerdo. no se olvide usted que Nicaragua no es miembro de la OEA. Y Venezuela tampoco. Venezuela presentó su solicitud de salida de la OEA hace algunos años y está en el proceso de salida. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto real de una resolución de la OEA respecto de esto de Venezuela? Le mencionaba y con todo respeto lo de la OEA porque es un hecho noticioso importante, pero vayamos a la parte fundamental, a lo de fondo. ¿Cuál es entonces la salida de Venezuela? Mire, las tiranías, ¿no? Esto lo sabemos en ciencia política. La tiranía se basa en el apoyo total de las Fuerzas Armadas para sostener las ilegalidades. Y en este caso es mucho más grave, porque la tiranía venezolana no está en este momento apalancada solamente en la entidad Fuerzas Armadas, está apalancada en una banda en las cuales se han convertido las Fuerzas Armadas de Venezuela para ser cómplices de un delito, es decir, el delito de la tortura, el delito de la prisión, del contrabando de narcóticos, el contrabando de armas, de todo tipo de ilegalidades en el hemisferio Y americano. frente a eso, doctor, Mire, yo creo que la única salida que tiene América Latina en este momento, con gobiernos decididos, con gobiernos personalizados, es la unidad para hacer un aislamiento total a Venezuela. Muchos amigos, es decir, no muchos, algunos me han dicho, mira, pero no se puede martirizar más al pueblo venezolano. Entonces yo he dicho, pero ¿qué más martirio? Si vienen comiendo de la basura, si vienen sin agua potable, sin canalización, sin luz eléctrica, sin empleo, en una miseria total. Por lo tanto, vamos a permitir que ellos sigan en ese proceso. 8 millones de personas están fuera de Venezuela en este instante, más que los sirios fueron 5, nosotros somos 8 millones. Nunca en el hemisferio americano nosotros supusimos que podía acontecer una barbarie de esta naturaleza. pero si eso tampoco convence a esta virtual dictadura, ¿qué hacer? Mire, hay otra oportunidad. Ahora, por desgracia, el gobierno norteamericano es un gobierno que está debilitado por el proceso eleccionario y por todos los problemas políticos que tiene en sus manos. Pero yo creo que es el único país que puede imponer a rajatabla un sistema de coacción terrible sobre Venezuela que le puede doblegar a la tiranía de inmediato. No hay otra salida. Solamente los Estados Unidos. No hay otra salida, porque yo creo, a no ser que se produzca una locura de parte de Maduro y de su banda y que invadan el Esequibo en la Guyana para apoderarse de los recursos petroleros que hay allí. Con lo cual, a lo mejor Lula, el presidente brasileño, que es el más cuerdo de todos los presidentes, que es el tipo más astuto, el que tiene mayor capacidad de reflexión política, el que tiene mayor influencia en el mundo real de los hechos, en la humanidad en este momento, él podría reaccionar y favorecer un derrocamiento inmediato de esa dictadura. Lula, que inicialmente dijo que estaba mal lo que ocurre en Venezuela, pero que después guarda silencio y se abstiene. Por lo siguiente, porque también hay que darle de alguna manera campo a la negociación política interna, ¿no? Y yo veo en este momento que hay una posibilidad. A lo mejor Putin
le va a recibir y va a conversar con Maduro, porque tampoco a Putin le conviene que haya un desmadre de esta situación en el continente americano. Entonces Putin le va a recibir. Y si Lula se junta a Putin y hay una negociación de alto nivel para que Maduro salga de alguna manera más o menos aceptable, a lo mejor podríamos tener nuevas noticias. Consecuentemente, el asunto llega tan lejos como que hace una semana, por ejemplo, llegan 3 barcos de guerra y que están parqueados frente a la costa cubana y día de elecciones en Venezuela. Y usted nos acaba de decir que la salida a esto puede darle los Estados Unidos. Tenemos un conflicto internacional No, yo diría, allí en el candelero. yo diría que o le aislamos todos o interviene Estados Unidos, pero también puede intervenir Rusia, porque Rusia es un país en este momento conflictuado en el mundo internacional. Pero Rusia le apoya a Maduro. Mire, de acuerdo, pero apoyarle no significa apoyar una tiranía hasta que esto entre en un caos absoluto, ¿no? Entonces, de alguna manera yo le doy la ventaja de una negociación por debajo de la mesa a estos dos grandes líderes internacionales que se llaman Putin y Lula. Es que en el fondo también, doctor, se está jugando el futuro, o se estaría jugando el futuro de esta llamada revolución bolivariana. ¿Y eso a Rusia le conviene o no? Mire, depende de los intereses económicos. Por eso. Depende, ¿no? Depende, porque en esto no se juega solamente la carta política, sino intereses económicos. Recuerda usted que en una época, yo le cuento esto rápidamente, yo fui invitado al Departamento de Estado a hablar sobre un tema que les preocupaba a los norteamericanos en ese momento, después de ser canciller. No cuando yo era canciller, sino después. Ellos les preocupaba la instalación de las plantas nucleares en Venezuela. Y ellos decían, ¿cómo puede América soportar que haya plantas nucleares? Yo les decía, bueno, es fácil porque ahí podemos aplicar el acuerdo de Tlatelolco que impide la basura nuclear en el continente americano. Pero Irán y Rusia estaban interesados en eso. Yo no sé si continúen interesados en eso, más bien yo creo que están muy interesados en entrar de una manera adecuada desde el punto de vista de la economía, más que de la fuerza bruta de desarrollo nuclear. Miren ustedes los elementos que están en juego en todo esto. Yo inclusive diría cosas que no se han dicho y que nos está planteando el doctor Patricio Zuquilanda en su calidad de ex canciller, pero sobre todo conocedor de la problemática de estos países. Este día es clave, doctor. Está convocándose a una movilización general de oposición en Caracas. ¿No se podría venir una guerra civil? Mire, a pesar de la agresividad de Diosdado Cabello, que amenaza de una manera brutal de reprimir a la población venezolana y llevarle al extremo, es decir, a la muerte y a la cárcel y a la tortura, a pesar de eso, yo creo que puede haber cierto nivel de restricción, porque yo no creo que el gobierno venezolano se arriesgue a torturar o a coger presa y peor, a matar a María Corina Machado. No creo, porque en ese instante se armaría realmente un problema, pero insoluble. Pero si es que la gente, por ejemplo, rompe las puertas e ingresa al Palacio de Gobierno. Eso es otra cosa, eso significa el éxito de una revolución. Y el éxito de una revolución significa el rendimiento de las armas militares a favor del pueblo. Y yo veo eso muy difícil. Probablemente los jefes militares allá están coluidos con el narcotráfico. La gente de abajo, los mandos medios, a lo mejor no. ¿Usted no cree que esta movilización de hoy se salga de las manos? Mire, eso yo no le puedo decir, porque conducir una masa o que se salga de las manos no está en facultad de Es decirlo a nadie. impredecible. Es impredecible, sí. Lo que ocurrió en Quito, por ejemplo, hace ya muchos años. Bueno, ha ocurrido varias veces aquí. Así En es. Ecuador ha ocurrido varias veces. ¿No cree usted que pueda ocurrir eso en Caracas? Mire, yo creo que sí, los venezolanos dieron el ejemplo en la independencia, fueron los tipos, los guerreros más decididos para la conquista de la libertad. Yo creo que los venezolanos tienen la energía necesaria como para producir eso, pero ahí está el peligro de la enorme mortandad que habría en ese momento. Negociación o violencia, esos son los dos escenarios. Yo diría que una persona que tiene conciencia de la negociación entre los latinoamericanos, ¿no? Es el presidente Lula de Brasil. No hay ninguno más.
No hay ninguno más. Yo no creo que ninguno tenga la fuerza necesaria como para hacer una negociación a favor de la paz. Es decir, habría que ponerle mucha atención al presidente brasileño. Debe estar muy preocupado el expresidente Correa. Bueno, el presidente Correa tiene una orden de captura, es decir, él debe estar preocupado porque no le cojan preso. Eso es la mayor preocupación de él. Doctor, muchísimas gracias. El Muchas doctor gracias. Patricio Zuquiranda, ex canciller de la República, a propósito de esto que puede tener un desenlace. ¿Quién sabe? El día de hoy está convocada una movilización general en Caracas, convocatoria de el sector de la oposición a este señor Maduro, y a partir de eso, quién sabe, Dios averigüe y perdone. ¿Por qué? Porque se convoca a una movilización pacífica, lo cual está bien, pero ¿será eso controlable en un determinado momento cuando las cosas están como están? Veamos qué ocurre. Hacemos una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Unos llegan y otros se van. Llegó Rabascal y con las intenciones de ser presidenciable, y salió Bacigalupo, militante de larga trayectoria y que hasta fue presidente nacional del partido. Algo así está pasando en las últimas horas en el otrora influyente Partido Izquierda Democrática, pero que tras ser gobierno, esto ya hace muchos años, entró en una evidente zona de declive, lo cual genera muchas teorías, muchos comentarios. Por eso justamente estamos en contacto telemático y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, justamente con el doctor Dalton Bacigalupo, quien acaba de dejar a la izquierda democrática, y la pregunta de cajón es, ¿por qué se va, doctor Bacigalupo? El país lo escucha, el país lo ve. Bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo pues a la audiencia. Muy amable. Félix, yo tengo una militancia de más de 20 años en Izquierda Democrática. En Cotopaxi me afilié, en Cotopaxi le hice ganar a Izquierda Democrática un curul en el año 1998, para el periodo 98-2002. Pasaron los años y nunca más Izquierda Democrática tuvo en Cotopaxi un diputado de entonces, un asambleísta de ahora. Y es cuando yo, dejando un receso político y perurgido e hincado por la corrupción rampante tanto en Cotopaxi como en el país, y durante el gobierno de Moreno, decidí volver a la política. Decidí volver a la política y busqué el auspicio de partidos como Izquierda Democrática para volverme a candidatizar para asambleísta, en este caso, en el año 2021. Por suerte, digamos así, pues ganamos un curul. Izquierda Democrática a los 20 años vuelve a tener un representante de Cotopaxi en la Asamblea Nacional. Óigame bien, no, conmigo. Me vinculo al partido, conozco a gente nueva en el partido, etcétera, pero desde ya percibo que hay grupalismos al interior del partido, que hay intereses que hasta cierto punto pueden ser legítimos, otros no, ¿no? Porque no hay gente pues que califica para tener ciertas aspiraciones. Pero en todo caso, grupalismos, sectarismos, odiosidades, acarreadas desde el pasado. Y cuando yo me reincorporo a la vida política en el partido, el presidente era el economista Guillermo Herrera. Resulta pues que luego Guillermo Herrera quiere implementar por instrucciones de Javier Hervas un proceso interno de renovación de directivas, y eso cuenta con el rechazo mayoritario de las dirigencias provinciales, que se convocan para una convención en Manabí y terminan destituyendo a Guillermo Herrera. El primer presidente destituido
en la época en que yo retorné a la política activa en Izquierda Democrática. Ya a los 4 meses de ejercicio, ¿no?, de Enrique Chávez, que fue quien asumió la presidencia cuando se destituyó a Guillermo Herrera, ya que lo querían sacar a Chávez. Óigame bien, ya a los 4 meses había un dirigente del Oro que le reclamaba que ya era hora que le dé el partido porque lo había apoyado a Chávez a condición de que Chávez le entregue el partido apenas se ha inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Vaya Pero viendo usted. esto, doctor Bacigalupo, en los partidos políticos como que no es tan extraño. ¿Qué está pasando con la Izquierda Democrática en la parte fundamental, de fondo? Bueno, pero le digo, pues, usted sabe que este desconcierto lleva a que hay vacíos de todo orden, ¿no? Hay vacíos de buen criterio político, hay vacíos de sana conducta en la relación entre los compañeros, y lo que hay es un desate de ambiciones que a veces rayan en lo inético, en los procedimientos inéticos de descalificar al adversario al interior del partido. Todos estos vicios, todas estas cosas se han incrustado en Izquierda Democrática y resulta que luego es destituido Enrique Chávez y asume la presidencia Analía Ledesma, a quien ya la querían sacar inmediatamente y la presionaban para que haya una convención nacional, porque había un grupo político de la vieja guardia que quería que Jorge Sánchez, un viejo legislador del Oro, sea el presidente nacional del partido. Y durante 2 años Jorge Sánchez se empeñó junto a la vieja guardia en caotizar las relaciones internas del partido. Vienen, se juntan en un esfuerzo de unidad que no alcanzaba todo el partido porque algún sector del partido no participó en la última convención. Hacen una directiva de unidad en que Jorge Sánchez preside el partido y la primera vicepresidenta es Analía Ledesma, la anterior presidenta, supuestamente para hacer la unidad. Como hubo violaciones legales en la convocatoria y en el desarrollo de esa convención que se realizó en Machala, el presidente de la Izquierda Democrática de Sucumbíos impugnó el registro de Jorge Sánchez como presidente nacional del partido y consecuentemente, pues, conjunto con su directiva. El Tribunal Contencioso Electoral le da la razón al impugnador. Entonces no se puede registrar legalmente en el Consejo Nacional Electoral la directiva recientemente elegida en Machala, óigame bien, por violaciones a normas del Código de la Democracia. Entonces, así las cosas, nos situamos, así las cosas, vuelve a asumir la presidencia Analía Ledesma y ella está de presidenta, ya no el señor Sánchez. Y entra el problema de fondo cuando se vienen por las elecciones del 2025 y comienzan las disputas por las precandidaturas a la presidencia de la República. Triunfa una tesis. Esto, doctor, también sería porque esto que se llama la vieja guardia, como que le abandonó al Partido Naranja, o ¿qué es lo que pasó en ese punto, doctor? No, la vieja guardia es la que sigue manipulando el partido. Y por eso es que en Machala forzan la elección de un presidente que está cerca de los 80 años. Ese es el problema de la Izquierda Democrática, porque no es renovación generacional. Pero es una tesis Borja, que yo venía liderando dentro del partido. Pero el doctor Borja, por ejemplo, está en absoluto silencio, él ya no tiene nada que ver con esto y es la vieja guardia. No, el doctor Borja está retirado de la política. Por eso. Yo hablo de la vieja guardia activa. No. El doctor Borja, dejémoslo a un lado. El doctor Borja está retirado muchísimos años de la política y no está metido en estos entretelones. La vieja guardia activa sigue manipulando el partido y le digo, va en contra de los intereses del partido. Mira lo que ha llegado el partido por las manipulaciones de la vieja guardia. Y cuando hablo de la vieja guardia, estoy hablando de a quien se trepó sin permiso del partido como embajador en el gobierno del señor Lasso. Y cuando hablo de la vieja guardia, estoy hablando de quien se trepó como embajador en España del actual gobierno del señor Noboa, que utilizan al partido para su beneficio personal, porque en ninguno de los dos casos el embajador en el gobierno de Lasso
ni la embajadora en el gobierno de Noboa fueron autorizados por el Consejo Ejecutivo Nacional para asumir esas representaciones en gobiernos de turno, porque no eran gobiernos del partido. Lo total es que el doctor Bacigalupo se sale en un momento consecuentemente muy crítico y le deja al partido al cual usted pudo haberle ayudado, doctor. ¿Por qué se va? Porque estoy asqueado ya, pues. ¿No ve que uno tiene derecho al asco también, pues? Yo vengo madurando esta decisión hace más de un año y lo he venido conversando con compañeros decentes, éticos que hay en el partido y que han sintonizado con un liderazgo que tengo yo en el partido. Pero las mayorías al interior del partido la siguen manipulando gente de la vieja guardia que ha utilizado al partido para sus intereses personales. Y le acabo de graficar con ejemplo. ¿Rabascal podría ser la alternativa para salvar al Partido Naranja? Bueno, le sigo hablando. Se resuelve al interior del partido que el candidato sea de las propias filas. Claro. Hay una pugna, hay una serie de situaciones. Nosotros apoyábamos el relevo generacional al parlamentario andino Paul de San Blanc, actual parlamentario andino, elegido el 2021 en votación nacional. Pero los viejos intereses, ¿no?, proponen ahí pues a otras cartas y no hay una mayoría consistente alrededor de esos nombres. Y resulta que ven en la figura de Carlos Rabascal, a quien recalco siempre, o sobre quien recalco siempre, para quien guardo las mayores consideraciones personales y quien creo que es un actor político con un perfil respetable, más allá de su antecedente de funcionario del correísmo, que es lo que algunos pues le siguen echando encima para ensombrecer su figura. Rescato yo, ¿no?, la valía personal de Carlos Rabascal y el partido ha visto en Carlos Rabascal a última hora, para tratar de desentrabar el problema interno, la posibilidad de la opción presidencial del partido, que ha traído más elementos de discordia y más elementos de confusión, porque lo que se había resuelto y se había aceptado era que el candidato sea de las filas del partido. Así las cosas, cuando ya veo que hay situaciones ya irreversibles, cuando veo yo que hay actitudes incorregibles, cuando veo que los apetitos de los octogenarios siguen funcionando en el partido, ¿no?, y por sobre los intereses del relevo generacional, pues bueno, yo digo hasta aquí nomás, porque he pensado que yo tengo que contribuir con mi opinión, con mi criterio, a respaldar una opción fuera de la izquierda democrática en estas circunstancias. ¿Ejemplo a quién? Y estamos conformando un ¿Ya? frente, ¿Ya? ¿no?, un frente socialdemócrata, con gente del partido y con gente de fuera del partido, que está cansada de los atropellos, que está cansada de la forma de actuar de muchos dirigentes en el partido y que siguen un liderazgo de Dalton Bacigalupo para efectos de apoyar una opción. Y estamos pensando nosotros, definitivamente, ¿no?, en la posibilidad de respaldar la candidatura de Henry Cucalón, a quien creemos que adornan algunas virtudes y algunos antecedentes que les hace falta a otros candidatos. ¿Para qué más preguntas, doctor? Muchísimas gracias. Que el público saque sus mejores conclusiones. Agradecerle a nombre de nuestros oyentes y televidentes esta explicación que se merece el país, se merecen los militantes de la izquierda democrática y desde todo punto de vista respetable su visión del tema. Volveremos a molestarle, doctor Bacigalupo, muy amable. A la orden, Félix, un abrazo. Gracias al doctor Dalton Bacigalupo, ex militante de la izquierda democrática y que impulsa este frente que nos acaba de anunciar, un frente político para auspiciar la posible candidatura presidencial de Henry Cucalón. Hacemos una pausa, volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y en 5 días las izquierdas del país decidirán si las elecciones del próximo año
¿Van con candidatos de unidad, vale decir un binomio presidencial, o cada quien lanza candidaturas? Así lo resolvieron dirigentes y representativos de esa tendencia política, convocados por organismos provinciales, concretamente del Cotopaxi, de la representación indígena. Allí se saludaron representantes como por ejemplo Luisa González y Andrés Arauz del correísmo. También estuvo presente de la CONAIE Leonidas Isa, Jimmy Jairala del Centro Democrático, los dirigentes de la Unidad Popular que impulsan la candidatura del profesor Jorge Escala, entre otros. Y justamente estamos en contacto con la doctora Natasha Rojas, quien es la coordinadora nacional de la Unidad Popular, para una pregunta básica por toda la expectativa que genera todo esto. ¿En 5 días será posible un binomio de unidad o cada quien por su candidato y por su carril? Doctora, un gusto escucharle. Adelante, por favor. Muy buenas, un saludo, estimado Félix, a los amigos, a las amigas que nos están escuchando en este momento. Nuestra organización, la Unidad Popular, ratifica la necesidad de trabajar por un proyecto unitario desde las izquierdas, las organizaciones sociales populares, los luchadores sociales, los ciudadanos y las ciudadanas que enfrentamos condiciones muy complejas en este momento, producto de la crisis económica, social, política, cultural que vive nuestro país. Pero lo hemos dicho de manera muy frontal, esa unidad no puede ser con aquellos que ya gobernaron en el país, que son corresponsables de la actual situación que estamos viviendo, que criminalizaron la lucha social, persiguieron a los luchadores sociales, encarcelaron a los 10 de Lilicoto, a los 3 de Cotopaxi, a los 7 de Saraguro, a los maestros ecuatorianos, pretendieron quitar la casa a nuestros hermanos indígenas de la CONAIE, entre otros ejemplos que podemos señalar. Es decir, con quienes representan al correísmo, nosotros no trabajaríamos en un proyecto unitario porque hay que tener memoria histórica y sabemos lo que hicieron en el país. Pero por supuesto, a nuestros compañeros Leonidas Lisa, Pedro Granja, a Pachacute, al Partido Socialista, a la CONAIE, al Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones, hacemos un llamado e insistimos en este llamado de la necesidad de la unidad desde los sectores de las izquierdas. Este ha sido un deseo permanente, inclusive yo diría un empeño permanente, pero que nunca se ha concretado en esto de la candidatura de unidad, en el binomio de consenso. ¿Qué condiciones han cambiado hoy para que eso sea posible, doctora? La crisis profunda que vive el Ecuador, la recesión económica que afecta principalmente a los más pobres, a quienes invierten sus recursos en este país de igual manera, la implementación del neoliberalismo que significa más impuestos, más tributos al pueblo ecuatoriano, privatización de las empresas estratégicas, como por ejemplo ya pretenden hacerlo con la empresa eléctrica Quito. Entonces es muy necesaria en este momento una unidad sobre la base de una propuesta programática que contemple 5 aspectos fundamentales. Un modelo económico, social y solidario. En segundo lugar, el enfrentamiento desde la generación de las causas a la inseguridad que atravesamos, inversión en educación, en salud, en infraestructura, en obra pública y, por supuesto, el tema de resolver los graves problemas que tiene en este momento el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctora, usted nos dice que nada que ver con el correísmo, pero a este encuentro acudieron la señora Luisa González y el señor Arauz. ¿Ellos son correístas o ya no son correístas? Ellos son correístas y por eso mi intervención, señalarlos de manera frontal, directa y frente a ellos, que nosotros no vamos a ir con la derecha, que nuestra organización no va a ir con aquellos que se camuflaron en un discurso de izquierda, pero aplicaron políticas de derecha,
que implementaron el extractivismo, que trajeron explotación minera a gran escala, que criminalizaron la lucha social y, por supuesto, de frente con la frontalidad que nos caracteriza, les dijimos. Pero adicionalmente, la historia nos da la razón. Al día siguiente, la señora Luisa González señaló la necesidad e hizo un llamado a unirse a la derecha, y que su binomio vendría de un sector de la gran oligarquía de nuestro país. Vamos a quedar pendientes hasta la próxima semana seguramente para ver qué ocurre y ojalá tenerle por acá presente, doctora, y ver qué mismo pasa con toda esta posibilidad de esta unión de las izquierdas en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctora. Hasta la próxima semana. Muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias a la doctora Natasha Rojas, la coordinadora nacional de la Unidad Popular. Allí tienen ustedes una aclaración muy importante. Crea confusión sin duda la presencia de la señora González y del señor Arauz, como que están peleados con el señor Correa, pero, por ejemplo, Natasha Rojas dice, nada que ver que huela a correísmo. En fin, vamos a ver qué ocurre la próxima semana. Hacemos una pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. A una suerte de postergación de las sanciones por excesos de velocidad en Quito, obliga la polémica desatada por el uso de los radares manuales para apuntalar ese control. Un detenido y 6 multados se reportaron tras la inauguración de la medida, que pronto se vio detenida por las críticas. Nos obligan a caminar como patos. Los controles manuales terminarán en negociaciones con los agentes, o sea, en corrupción. No se ha socializado la medida. Esto va a ser un caos en todas las avenidas. Por unos irresponsables no podremos pagar todos, son los comentarios que se han escuchado y registrado en las llamadas redes y en los medios de comunicación. De esto y más se han nutrido las quejas, mientras los profesionales o ciertos profesionales del derecho ocupan las redes para ofrecer tumbar esta medida de control. Son elementos que los vamos a plantear al señor coronel Washington Martínez. Es el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, director general, a quien estamos dando la más cordial bienvenida y agradeciendo por su presencia en este espacio de sucesos, espacio de información y espacio de opinión, para que nos cuente, señor coronel, en qué mismo queda esta medida, porque hay bastante confusión. Un gusto tenerle por acá. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que usted me brinda de estar en este medio de comunicación y a la vez poder absorber todas las preguntas que Muy usted amable. acaba de decir, ¿no? Y empezaré diciendo que mucho más allá de ir a la parte legal y técnica, primero quisiera hacer una reflexión. En el mes de junio, todos los días falleció una persona por siniestro de tránsito. En el mes de junio. Junio, ¿sí? Nosotros como Agencia Metropolitana de Tránsito tenemos 26 fallecidos, pero hay que comprender que el Distrito Metropolitano de Quito también tiene vías que son competencia de Policía Nacional. En el mes de junio, un muerto por día. Uno por día. En Quito. En todo el Cantón Quito. ¿Ya? Porque hay que entender que la AMT tiene jurisdicción en parte del Distrito Metropolitano de Quito y Policía Nacional, por ejemplo, en la vía Papayacta. ¿Por siniestros de tránsito? Por siniestros de tránsito. O sea, Uno tan diario. brutal. Esto es brutal. Uno diario. Qué terrible. Y permítame hacer una reflexión, está en la página de la Agencia Nacional de Tránsito. La exdirectora Vanessa Cueva publicó el primer párrafo que está en la página número 6 y dice que en el Ecuador en el año 2023 fallecieron hubo 20.994 siniestros siniestros de tránsito que produjeron 22.373 fallecidos. Es decir, en el Ecuador, cada 4 horas muere una persona por siniestro de tránsito. Repitamos esta cifra, tenga la bondad. Le repito, en el año 2023, 20.994 siniestros que produjeron 2.373 fallecidos, es decir, hubo un fallecido cada 4 horas en las vías en el país. Esto es terrible. Esto es lo que estoy diciendo yo. De igual forma, hubo 18.605 heridos, es decir, hay 8 heridos
cada 4 horas. Eso lo dice la Agencia Nacional de Tránsito como ente rector, como máximo ente rector de la movilidad o del país. Y el exceso de velocidad es uno de los detonantes de En esto. el mismo anuario, sí, como fuente oficial se establece que hay 5 causas. Las más importantes son exceso de velocidad, consumo de alcohol y desatención. ¿Sí? Desatención por celular, desatención por conducción y el irrespeto a las leyes, a las señales de tránsito. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que nosotros tenemos, como director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, yo tengo que salvar vidas. Es la función, es lo que hemos hecho. La norma de la ley de tránsito que nos ampara fue aprobada en el 2008. Ahí se habla de la velocidad, los límites de velocidad, y en el 2014 se establece la sanción a través del Código Orgánico Integral Penal. Esto del año es muy importante porque hay las versiones de que de pronto se inventaron acá estas sanciones. Falso. Aclaremos este punto. El 2000 está en el registro oficial, ¿no? En el 2008, agosto 2008, se aprobaba la ley de tránsito y en el 2014, si la memoria no me falla, el Código Orgánico Temporal, permítame un ratito para la fecha. 2012 me parece. 14, estoy Bueno, seguro. 14. El 10 de febrero del 14 Ya. es el COIP y Ya. el 7 de agosto 2008 la ley de tránsito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Dice que habla de márgenes o habla sobre los rangos moderados y fuera del rango moderado. Preguntas que desde el 2008, cuando usted renovó su licencia, estaban ahí. Siempre han estado ahí las preguntas. Para renovar la licencia, 3 de las 20 preguntas que le toman a usted hablan de límites de velocidad y rangos de velocidad. Las preguntas y las sanciones. Todo está en el examen de renovación de licencia. Las Ya. licencias no las manejamos nosotros como municipio, las maneja la Agencia Nacional. Sin embargo, sin desviarnos de la parte técnica, lo que le puedo decir es que en Quito, en el mes de junio, hubo un fallecido diario en las vías. Es decir, ante eso, nosotros el 28 de junio pedí autorización al señor alcalde, le digo, señor alcalde, permítame socializar, porque para ocupar un dispositivo tecnológico hay que cumplir 3 requisitos fundamentales: que exista señalización horizontal, señalización vertical y que se haya hecho un proceso de socialización de 20 días. Artículo número 30, literal A de la Ley de Tránsito. En base a eso, ¿qué hicimos? Quito tiene aproximadamente 1,200 intersecciones, de las cuales 65 es donde ha existido más de un accidente. En 24 ha existido más de 5 accidentes. ¿Qué pasa? Cualquier ciudadano que está circulando en Quito, en esa intersección o en ese lugar, tuvo 5 veces la oportunidad de perder su vida o salir herido. Qué terrible. Esa es la realidad. Esta es una tragedia. Esa es la realidad. Entonces, no se trata de una norma inventada ni que es Por favor. el agua tibia, no. Por favor. Se trata de un tema técnico, un tema de salvar vidas. Estimado amigo, la peor experiencia que yo he tenido en estos 177 días de estar al frente de la institución es tener que llamarle a un padre y decirle que su esposa acaba de fallecer en la acera, producto de un conductor en estado de embriaguez con 1.67 o 2.67, y que fallecía también su hija de 11 meses sobre la acera. Qué brutal. ¿Producto de Qué qué? terrible. Del exceso de velocidad, producto del ujú, consumo de alcohol, ujú. ¿sí? Entonces, yo les digo, yo he visto varias estadísticas y he visto varios documentos en este momento que dicen que el 57, es decir, el 60% de Quito dice que aprueba los operativos de velocidad. Lo que no aprueba es la sanción. Miren, yo no hice la sanción. Yo le puedo decir a usted, mi estimado Félix, que en este momento yo he salvado aproximadamente 10 vidas en el mes de agosto. A ver, pero ahí ven una contradicción, coronel, y vamos entrando también en la parte polémica de este asunto. Usted mismo lo dice. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero no apruebo la sanción. Entonces, ¿qué hago? No, yo no he dicho eso. No, la gente. Ah, no, la ¿Qué hacemos estadística frente dice. a eso? La estadística dice. La Exactamente, Cámara. pero ¿qué hacer frente a esto? Bueno, yo en este momento tengo que aplicar la ley de tránsito, ¿sí? ¿Ya? Las facultades que tiene el señor alcalde, porque él me delega a mí como director, pero las facultades da la ley de tránsito, le da al alcalde, o a los GATS, le dice que tiene la facultad de planificar, organizar y controlar la ley de tránsito específicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento nosotros, ante la eminencia de tener un muerto diario, empezamos los operativos de socialización el 28 de junio de este año. Empezamos en la Condorñán. 27 días de socialización. ¿Por qué? Porque en ese sector hay mucha gente que va a hacer los trámites. La plataforma gubernamental del sur, es la Condorñán, todos terminan. ¿Qué es lo que pasa? El día lunes, el día anterior a empezar el operativo, el primer operativo sancionatorio, a las 6 de la mañana perdíamos una persona ahí.
A las 6:30 de la mañana, en la curva de la UID, 6 personas estaban heridas. A las 6:45 de la mañana, 1 kilómetro más abajo, una motocicleta de exceso de velocidad sobrepasaba el parterre y se chocaba con un vehículo en el Es carril una contrario. tragedia. Eso es lo que pasa en las calles. Qué ¿sí? terrible. Entonces, yo lo que le puedo decir, como dijo el señor alcalde, yo soy la persona que cumplo la ley, yo soy la persona que a mí me obliga. No puedo Pero interpretar esto la no ley. le gusta a la gente. Si le gusta o no le gusta en este momento, por ejemplo, me siento, hablo a título personal en este momento, la gente ha bajado la velocidad, hay comentarios positivos. Hoy estaba ayer en un programa y un periodista me decía, oiga, coronel, ¿sabe qué? Ahora vine más tranquilo porque ya no hubo la gente que en la Simón Bolívar hacía las maniobras peligrosas. Y obviamente estos operativos vamos más allá porque esta primera semana fuimos en la Contorñán, porque de las 24 intersecciones, 4 cumplen con la señalización horizontal, vertical y la socialización. En las 21 restantes estamos trabajando con EMOP para poder cumplir. Coronel, sencillito y por el tema del tiempo, ¿en qué queda consecuentemente después de esta polémica, entre comillas, que se ha desatado? ¿En qué queda esta medida y cómo se va a aplicar de aquí en adelante? Bueno, de aquí en adelante el señor alcalde ha sido muy claro. Las 2 primeras semanas de este mes de agosto vamos a empezar un proceso de socialización. Ya. Están en nuestras redes sociales. Sería más socialización, porque No socialización, perdón, preventivos. preventivos. Operativos preventivos. Ya. Es decir, que usted le van a decir, señor, usted estaba andando a tantos kilómetros por hora, su sanción hubiera sido tanto, por favor siga. Está en Prevención. prevención, Ya. las primeras 2 semanas. La tercera semana se establecerá específicamente un control al transporte público y la cuarta semana dejando, luego del análisis de las estadísticas, porque la estadística dice que estos operativos en estas 3 semanas del mes dieron excelente resultado. Vamos 4 días, en este momento hay un accidente en el Digamos, la semana final del mes de agosto. ahí empieza la sanción. Dependiendo cómo la ciudadanía en este momento reaccione a los operativos preventivos, ¿sí? Ya. En este momento, por ejemplo, yo había dicho, tengo 4 días sin fallecidos, pero tengo un accidente en Guayabamba que un tráiler se fue al precipicio y presumo que falleció el conductor. Pero antes de esto, le puedo decir que comparando junio con julio, cuando en junio tuve un fallecido por día, en julio tengo 18 fallecidos, es decir, se redujo de 30 a 18. Hemos salvado 12 vidas. Con esta, digamos, con este anuncio. Con este anuncio, con los operativos preventivos y el un sancionatorio. ¿Ya? En el un sancionatorio, yo quiero que la ley esté clara a la gente, que cuando usted está en el 387, 389, que le establece que usted tiene, por estar dentro del rango, es decir, de 50 a 60 kilómetros por hora, a usted le multan con $138. Pero si usted paga entre los primeros 20 días son 69, porque la ley de tránsito aprobada en el 2008 establece que usted puede pagar el 50%. Señor coronel, pero con todo respeto, qué interesante esta explicación que usted nos está dando. Yo creo que mucho más hubiéramos logrado, y lo vamos a lograr, creo yo, pero más hubiéramos logrado si hubiese sido antes. Pero me surge una inquietud que creo que es de sentido común. Si es que esto estuvo vigente, si es que estas sanciones, si es que estas prohibiciones durante tanto tiempo, yo diría durante tantos años, ¿por qué no se aplicó antes? ¿Y por qué se aplica hoy? Por 4 razones o por 3. La primera, los radares que existen en Quito son 15, lo que está en la Simón Bolívar, ¿Ya? en la Ruta Viva, pero están dentro de una sentencia que está en la Corte Provincial de Santo Domingo Los Áchilas que prohíbe el uso de radares fijos. Y porque a veces la gente los daña, inclusive algunos han sido disparados, todo un relajo. Ya, eso no ¿Ya? está ahí. Segundo, no se ha usado esto porque la agencia no tenía, ni tiene el presupuesto, ni los hemos comprado. La Fundación Bloomberg nos donó los 3 cinemómetros ¿Ya? correctamente homologados. Hoy salió ¿Cuántos cinemómetros? 3. 3. Y son donados, no hemos comprado nosotros. La Fundación Bloomberg a nivel mundial ¿Ya? se trabaja en 3 donados. 3 donados, ¿Ya? trabaja en prevención de siniestros de tránsito. Con estos 3, estos equipos están calibrados, homologados, certificados por la Agencia Nacional de Tránsito, los documentos están en libertad, el comunicador, si desea usted tenerlos, los podemos hacer llegar. ¿Por qué? Porque la política, señor alcalde Pavel Muñoz, es muy clara, transparencia. Se imagina que el día de hoy es un hecho histórico para mí, para los 177 días. Hoy en un medio de canal, en 2 medios de comunicación, en la hora más de mayor, como dicen, tráfico, que ustedes dicen como periodistas, se anunciaba, así como el operativo de pico y placa, se anunciaba dónde es mañana el operativo preventivo de velocidad. Y estoy seguro que el Distrito Metropolitano de Quito, en el hipercentro que se denomina, vamos a llegar hoy a 4 días sin fallecidos. Estoy seguro que voy a llegar a 10, 12 días sin fallecidos en el hipercentro de Quito. Estamos atacando el tema, por último, del exceso de velocidad,
pero hay otras causas que también nos llevan a esta otra tragedia. Muchas. ¿Y cuándo vamos a controlar eso? Si está en la ley, si eso está vigente. Todos los días, imagina, o sea, la gente en este momento se preocupó de velocidad. Nosotros tenemos 6 operativos fundamentales que si dejan de hacer, hay muertes. Primero, el operativo de piques, jueves, viernes y sábado. Hay que destinar más de 60 agentes para controlar esta inconducta de un grupo de ciudadanos que quiere usar las vías como pistas de vehículos. Operativos de embriaguez, jueves, viernes, sábado. Operativos de gestión de tránsito. Se imagina que Quito tiene 200.000 vehículos circulando al día y 500 agentes circulan por cada turno, ¿sí? Esos 500 agentes tienen que atender a 200.000 vehículos y más allá de eso, operativos de velocidad, operativos de pico y placa, operativos de placas, vehículos sin placa o vehículos polarizados, motocicletas. En resumen, la próxima semana, ¿qué viene la próxima semana? Pero también, y le doy un ejemplo, porque esto también, porque vivimos en esta ciudad, porque no la estamos descubriendo y tenemos muchos años viviendo aquí. Pero también da la impresión de que esta ciudad a ratos es abandonada, que no hay vigilancia, que no hay ayuda. Yo le cuento un caso, inclusive de orden personal. Hace 15 días un irresponsable militar al mando de una moto, manejando una moto, se estrelló contra el carro de mi hijo. Llegó a un acuerdo con los agentes que llegaron allí. Coja, me dijeron, los $200 porque el señor ha sido militar. Tengo los nombres, tengo grabado. No pudo hacerse absolutamente nada. Acuerdo entre el militar borracho que manejaba la moto, prepotente, insultador y todo, votó $200 y se fue. Acuerdo con los agentes de tránsito. Bueno, en ese caso, en mi caso, cuando antes de ser director del Cuerpo de Agentes y director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y luego de haber salido de la policía, puse mi estudio jurídico porque soy investigador de accidentes de tránsito y también soy abogado. Yo ejercía el libre derecho. Lo que le puedo decir que uno de las... Sabe de lo que está hablando. Exactamente. Lo que yo le puedo decir que como abogado, si usted me hubiera llamado, si usted era mi cliente en ese momento, no me estoy haciendo a los agentes ni al militar. Usted me llama a mí, me dice, doctor, ¿sabe qué? Me pasa esto. Voy al lugar del hecho. Sí, ¿sabe qué? Digamos, el daño es $400. Yo le digo, ¿sabe qué? Le están pagando 200. Yo como profesional de derecho, en momento le digo, ¿sabe qué? No existe heridos, cojamos. ¿Por qué? Mis honorarios en ese caso hubieran sido tantos y tantos y tantos y tantos y hubiéramos perdido tiempo. Muchas veces en lo que es, hablo como abogado, no como director, como lo que ejercía antes de ser. Es preferible un arreglo extrajudicial que ir al tema. Yo voy luchando por mi reincorporación a la policía 6 años. 6 años. En la mitad del camino me quedé sin plata para pagar a mi abogado y tuve que defenderme yo mismo. A mucho orgullo, el 1 de febrero gané. Sí, pero usted no puede confiar en muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que le digo en este momento? Me encantaría que me haga llegar los números por interno para ver el Lo voy a tema. hacer llegar, Sí, lo voy a con hacer gusto, llegar porque tenemos inclusive que investigar. tengo grabado esa situación, pero lo que me alarmó es el acuerdo entre agentes y el militar borracho. Terrible. Y no hay Y hay que nadie a denunciar, quien le hay que defienda a uno. denunciar, hay que denunciar. O sea, Mire usted. mire, nosotros, al menos yo en este momento, yo he procedido a la destitución de 3 agentes, he procedido a sancionar a 86 y con faltas graves, ¿sí? ¿Ya? He denunciado más de 50 actos de concusión, no solo a agentes, porque la mente tiene, usted dice agencia de tránsito y usted les relaciona con los agentes, Totalmente. no, somos 2.543 funcionarios entre matriculación, fiscalización, agentes, que también tienen que ser denunciados. He denunciado yo el tema de los permisos de operación y por eso es que hoy estamos entregando los permisos de operación costo cero. Ahora ya no le entrego a usted como gerente, le entrego al gerente, pero con las bases. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos acaba de manifestar el señor coronel Washington Martínez, a quien le quiero agradecer o expresarle mis respetos. Disculpas por esto, yo no soy como periodista partidario de poner ejemplos personales, pero esto es lo que me ocurrió y no sé, se me chispoteó ponerle con todo Con respeto gusto. a nuestro invitado, porque eso es lo que pasa en esta ciudad que a ratos da la impresión de que está abandonada. Pero en todo caso, muy pendientes. Mi mensaje final, Quito no son 2.500 personas de agentes de tránsito. Somos los 3 millones de quiteños. Y es momento de recuperar el control de la Agencia Metropolitana de Tránsito, como lo que usted dice, con denuncias como las que usted me da. Pero no dejando ahí, no debemos decir, es que denunciar es mucho, no saco nada. No importa. Denunciemos 1 y 1000 veces porque es la forma de recuperar la revisión técnica vehicular, la matriculación, la circulación y la gestión del tránsito. El teniente coronel
Coronel Washington Martínez, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, informando sobre esto que preocupa y ha preocupado. El control de las velocidades. Allí tiene usted una fotografía de lo que va a pasar ya mismo y desde luego en este mes, luego estaremos seguramente invitándole para que nos haga una evaluación de cómo mismo está esta medida. Listo. Hacemos una pausa. Amigos, muchísimas gracias. Como siempre, el mejor esfuerzo periodístico para que usted esté informado, para que se forme su propia opinión. Me preocupa como periodista, como ciudadano, como ecuatoriano, lo que está ocurriendo en esta pobre Venezuela, que hoy yo creo que tiene su prueba mayor. La oposición está convocando a una movilización general en esa otrora hermosa ciudad Caracas, convertida luego en un escenario de tanta situación impredecible, de delincuencia, de crimen, de informalidad, yo diría inclusive hasta de suciedad, porque he tenido la oportunidad de estar antes, después y durante de toda esta crisis en la capital venezolana y a ratos es irreconocible esa ciudad y ese país en suma. Está convocada la movilización general de los venezolanos y ¿qué va a pasar? Es la gran interrogante. Una interrogante que veremos con el paso de las horas en qué mismo se convierte todo esto cuando el señor Maduro deberá entrar, ojalá, en un momento de reflexión para evitarle más dolor, más sangre, más sufrimiento a esa gente. Pero como dice el doctor Patricio Zuquilanda, nuestro invitado, solamente un aislamiento de ese país, una actitud unitaria de toda Latinoamérica podría conmover. Y yo me temo que si es que es alguien que está posicionado por la fuerza durante tantos años, durante tanto tiempo del poder, si es que no es por la fuerza, por allí mismo, muy difícil que salga. Ojalá nos equivoquemos y ojalá haya un momento de reflexión en todos estos protagonistas de la tragedia venezolana para decirle basta y darle un poco de paz al hermano país. Con esto nos estamos despidiendo, amigos. Muchísimas gracias por su siempre deferente atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.